El espacio siempre nos fue vendido como silencio, como vacío, como un lugar muerto. Pero quienes han estado ahí arriba no regresaron hablando de la nada. Regresaron hablando de presencias, de sonidos sin origen, de cosas que reaccionan, observan y permanecen justo fuera del alcance de cualquier explicación cómoda. Lo que estás a punto de escuchar no son teorías conspirativas, son testimonios, registros y reportes oficiales de personas que salieron de la Tierra y volvieron con la certeza de que el espacio no es tan solitario como creemos. Número 7. En el espacio no hay nadie más, no hay vida, no hay observadores. Y aún así, un astronauta regresó convencido de que no estuvo solo durante el viaje. La misión Apolo 14 emprendía el regreso a la Tierra tras completar con éxito su estancia en la superficie lunar. Entre la tripulación viajaba Edgar Mitchell, astronauta de la NASA, ingeniero aeronáutico, piloto militar y científico. Un hombre entrenado para confiar únicamente en datos, instrumentos y protocolos verificables. Durante el trayecto de regreso, con la nave avanzando en completo aislamiento, lejos de la Luna y aún más lejos de la Tierra, Mitchell comenzó a experimentar algo que no figuraba en ningún manual de vuelo espacial. No fueron voces, no fueron sombras, no hubo sonidos inexplicables. Lo que Mitchell describió fue una sensación constante de presencia, como si algo más compartiera el interior de la nave con él. No una amenaza inmediata, no era una imagen clara, sino la certeza incómoda de que no estaba completamente solo. Una percepción difícil de explicar y aún más difícil de ignorar. Años después, en entrevistas públicas y conferencias, Edgar Mitchell habló abiertamente de aquellas experiencias. Afirmó que durante la misión vivió episodios que transformaron su comprensión de la realidad. Habló de conciencia, de conexión, de una percepción ampliada del entorno. Nunca aseguró haber visto algo físico. Nunca habló de entidades ni figuras. Pero fue claro en algo. Durante ese viaje, sintió una presencia real, persistente, imposible de reducir a una simple idea pasajera. La NASA explicó estas experiencias como posibles efectos de aislamiento extremo, fatiga acumulada, estrés prolongado, condiciones psicológicas propias de misiones largas. Explicaciones razonables desde un escritorio, pero insuficientes para quien vivió el momento dentro de una nave, suspendido en el vacío absoluto. Este caso abre el top porque todavía admite explicaciones, pero deja una grieta inquietante. Porque una alucinación se disuelve, el estrés pasa, la fatiga se supera, pero Edgar nunca habló de confusión. Habló de presencia. Y eso plantea una pregunta difícil de ignorar. ¿Qué tipo de compañía no necesita ser vista ni escuchada para sentirse real en el lugar más solitario del universo? Una cosa es que alguien diga haber visto algo extraño. Otra muy distinta es que eso extraño responda al entorno mientras una cámara lo graba. Número 6. Febrero de 1996. El transbordador Columbia despega en la misión STS-75 con un objetivo estrictamente científico. El experimento principal consistía en desplegar el Theodore Satellite System, un satélite conectado al transbordador por un cable de más de 20 kilómetros, diseñado para estudiar fenómenos eléctricos en órbitas terrestres. No era una misión secreta. No era un experimento en el sentido peligroso. Todo estaba planificado y transmitido en vivo. Durante el despliegue, el cable se rompe inesperadamente. El satélite queda flotando libremente en el espacio, alejándose lentamente de Columbia. Las cámaras se enfocan en él para analizar la falla. Y es entonces cuando algo más aparece en la imagen. En el fondo oscuro del espacio comienzan a verse objetos circulares luminosos. No uno, tampoco dos. Eran decenas. No permanecen estáticos, no siguen trayectorias rectas. Algunos parecen rodear el satélite, otros cruzan el encuadre con movimientos suaves, curvos y deliberados. En un momento específico, el satélite emite descargas eléctricas visibles. Justo entonces, varios de estos objetos cambian su comportamiento. No continúan flotando, no se alejan al azar, modifican su trayectoria como si respondieran a la energía. Las imágenes no aparecieron años después. No fueron filtradas, no fueron editadas. Se transmitieron en tiempo real por la NASA. Quedaron archivadas y aún hoy pueden analizarse cuadro por cuadro. La NASA no tardó en explicar el fenómeno como cristales de hielo, partículas desprendidas del transbordador, reflejos de luz solar. Una explicación técnica, aceptable en teoría, pero con un problema central. Ninguna de esas cosas reacciona. Investigadores independientes detectaron en el video cambios de velocidad, trayectorias curvas, comportamientos no balísticos. Nada concluyente, nada descartable. Este caso no incomoda por lo que muestra, sino por lo que hace pensar.
porque si aquello era solo materia inerte, entonces reaccionó como algo vivo, y si no lo era, entonces el espacio cercano a la Tierra no es tan pasivo como creemos. Número 5. Hay algo profundamente perturbador en una sombra que no depende de la luz. Y eso fue exactamente lo que varios cosmonautas aseguraron haber visto dentro de la estación Mir. Durante los años 90, la estación espacial Mir fue el complejo orbital más avanzado jamás construido. Misiones prolongadas, meses de aislamiento, tripulaciones internacionales, módulos interconectados, pasillos estrechos y zonas con iluminación mínima. Un entorno donde la mente debía mantenerse estable durante demasiado tiempo. En distintas misiones, cosmonautas comenzaron a describir fenómenos similares: sombras oscuras, formas humanoides difusas, movimiento autónomo, apariciones breves y periféricas. Nunca se presentaban de frente, nunca permanecían quietas. Siempre desaparecían al intentar enfocarlas. No todos los cosmonautas las veían al mismo tiempo, pero cuando hablaban del tema, las descripciones coincidían. Misma altura aproximada, mismo tipo de desplazamiento, misma sensación inquietante de cercanía. Eso descartaba una simple alucinación individual. Los reportes ocurrieron en momentos donde la iluminación era estable, no había cambios bruscos de luz solar, no existían corrientes de aire, los sensores indicaban normalidad y aún así las sombras aparecían. En los informes técnicos, estos eventos fueron atribuidos a fatiga extrema, estrés psicológico, alteraciones perspectivas por microgravedad, explicaciones lógicas necesarias pero incompletas. En entrevistas posteriores, algunos cosmonautas admitieron algo más inquietante. No sentían miedo inmediato, sentían presencia, como si no estuvieran completamente solos dentro de los módulos, aunque los instrumentos afirmaran lo contrario. Este caso no es inquietante por lo que se vio, sino por lo que no quiso ser visto, porque una ilusión no se esconde, no espera, no evita, y esas sombras parecían saber exactamente cuándo no mostrarse. Número 4. En el espacio, cualquier sonido es una anomalía, pero hay algo todavía peor que escuchar un ruido imposible. Escuchar una voz que sabe que estás ahí. Durante las primeras misiones tripuladas soviéticas, los protocolos eran estrictos, pero la tecnología aún era limitada. Cabinas pequeñas, comunicaciones inestables, aislamiento absoluto. Los cosmonautas dependían por completo de la radio para mantenerse conectados con la Tierra. Si algo sonaba, debía tener una frecuencia clara. En más de una misión, cosmonautas reportaron interferencias anómalas en los canales de comunicación. Al inicio parecían simples fallas técnicas, ruidos blancos, distorsiones breves, hasta que dejaron de ser ruido. Las transmisiones comenzaban a incluir voces humanas, susurros, fragmentos de palabras, sonidos que imitaban el habla. No coincidían con ninguna frecuencia terrestre conocida. No provenían de control de emisión. No se repetían de forma mecánica. Algunas parecían responder, otras parecían anticiparse. Cosmonautas declararon que, en ciertos momentos, las voces surgían cuando el canal estaba oficialmente cerrado. No eran mensajes completos, eran frases incompletas, tonos calmados, casi íntimos, como si alguien estuviera demasiado cerca del micrófono. En al menos un reporte interno se menciona que una de las voces parecía utilizar el nombre del cosmonauta. No quedó grabación pública, no quedó transcripción oficial accesible, solo el testimonio y el silencio posterior. Las autoridades soviéticas atribuyeron el fenómeno a interferencias electromagnéticas, reflejos de señales terrestres, errores de interpretación auditiva, explicaciones necesarias en plena carrera espacial, pero con un detalle incómodo: ninguna interferencia sabe a quién le habla. El problema de una voz en el espacio no es lo que dice, es la implicación, porque para hablar algo tiene que estar ahí, y para dirigirse a ti tiene que saber que existes. Número 3. Hay una diferencia brutal entre mirar el espacio y sentir que el espacio te está mirando de vuelta. La misión Gemini 4 marcó un hito: el primer paseo espacial estadounidense. El astronauta Edward White flota fuera de la nave, conectado solo por un cordón umbilical. Debajo, la Tierra; alrededor, el espacio. Una escena histórica, documentada, planeada hasta el último detalle. Mientras White realizaba la caminata espacial, observa el horizonte, la curvatura del planeta y la negrura infinita. Entonces, ocurre algo que no formaba parte del entrenamiento. White reportó haber visto una figura oscura a distancia. No era un objeto metálico, no se trataba de un satélite, tampoco era basura espacial. Era una forma alargada, oscura y estática, pero orientada hacia él.
no se movía como algo a la deriva, no giraba, no reflejaba luz. White no entró en pánico, no interrumpió la misión, no hizo una transmisión de emergencia, pero el reporte quedó registrado posteriormente. Durante la caminata, el control de misión no fue informado del avistamiento en tiempo real. La prioridad era completar el objetivo. Cualquier distracción podía ser fatal. El silencio fue una decisión profesional. Se sugirió que pudo tratarse de un efecto visual por contraste extremo, una ilusión causada por la falta de referencias, un objeto distante mal interpretado. Pero ninguna explicación resolvió un punto clave. La figura no se desplazaba. En entrevistas posteriores, White jamás afirmó haber visto algo sobrenatural, pero tampoco negó la experiencia. Solo mencionó que, durante unos segundos, tuvo la clara sensación de no ser el único consciente en ese punto del espacio. Hay cosas que no atacan, no se acercan, no se manifiestan de forma agresiva, solo observan. Y a veces, eso es mucho más perturbador que cualquier amenaza directa. Número 2. Si alguien toca la puerta, esperas que esté del otro lado, pero en el espacio no hay puertas exteriores. Y aún así, alguien llamó. Octubre de 2003, China realiza su primer vuelo espacial tripulado. A bordo de la nave Shenzhou 5 viajaba Yan Liwei, piloto militar, astronauta altamente entrenado y símbolo nacional. La misión avanzaba con normalidad, órbita estable, sistemas funcionando, hasta que ocurrió algo que no figuraba en ningún simulador. Mientras Yang se encontraba solo en la cabina, comenzó a escuchar golpes claros y definidos. No eran vibraciones, tampoco crujidos estructurales, eran golpes, como si alguien llamara desde el exterior de la nave. Yang describió los sonidos como rítmicos, deliberados, localizados. No provenían del interior, no coincidían con ninguna maniobra, no se repitieron en forma mecánica. Sonaban como nudillos golpeando metal. Yang no respondió, no habló, no se movió de inmediato. Activó protocolos, revisó instrumentos y escuchó. Los golpes continuaron unos segundos y después cesaron. Nunca volvió a escucharlos. Años después, en conferencias y entrevistas oficiales, Yang confirmó el incidente. No lo dramatizó, tampoco lo adornó, ni lo negó. Simplemente afirmó: no pude encontrar una explicación. Las autoridades chinas sugirieron dilatancia del metal, cambios térmicos, sonidos estructurales, explicaciones plausibles, pero ninguna explica por qué el sonido imitaba un patrón humano. El espacio puede hacer ruido, el metal puede crujir, pero hay sonidos que no deberían saber cómo suena una puerta. Número 1. El primer viaje de la humanidad fuera de la Tierra no ocurrió en secreto. Algo estuvo ahí, observando, acompañando, y ellos lo vieron. Julio de 1969. La misión Apolo 11 avanza rumbo a la Luna. A bordo viajan 3 hombres entrenados para enfrentar cualquier escenario imaginable. Fallas técnicas, aislamiento extremo, muerte. Lo que no estaba contemplado era la presencia de algo que no figuraba en los planes de vuelo. Durante el trayecto, la tripulación detectó un objeto desconocido cerca de la nave. No era parte del Saturn V, no coincidía con ninguna etapa desprendida. No estaba registrado en los cálculos de misiones. Michael Collins lo describió como un objeto que mantenía distancia constante, cambiaba de posición relativa, no seguía una trayectoria pasiva, no flotaba, no caía, no se alejaba, solo acompañaba. Los astronautas no reaccionaron con pánico, reaccionaron con algo peor: prudencia. Discutieron qué decir por radio, midieron palabras, reducieron descripciones. Sabían que todo estaba siendo grabado, sabían que millones escuchaban. Eligieron no describirlo con claridad en tiempo real. Años después, Mitchell Collins habló del objeto como algo real, físico, inexplicable en ese momento. Neil Armstrong, siempre medido, confirmó en entrevistas privadas y públicas que había algo ahí, algo que no podían identificar. No dijo ovni, tampoco dijo que era una nave, ni mucho menos dijo que se trataba de un alienígena. Dijo algo más inquietante: no sabíamos qué era. La NASA sugirió que el objeto pudo haber sido una etapa desprendida del cohete, pero el problema persiste. Los astronautas descartaron esa posibilidad. El objeto mantenía distancia activa, no compartía la misma inercia. La explicación técnica no cierra por completo, y cuando una explicación no cierra, lo que queda es la duda. Este caso no habla de miedo, habla de acompañamiento, de la idea de que el primer paso fuera de la Tierra no ocurrió en soledad, que alguien o algo ya estaba ahí antes de que llegáramos.
La humanidad siempre creyó que el espacio era un escenario vacío esperando ser explorado, pero el Apolo 11 dejó una posibilidad inquietante. Tal vez no exploramos el espacio, tal vez entramos en un lugar que ya estaba habitado y eso cambia todo. Los astronautas no hablan de monstruos, no hablan de portales, tampoco de terror. Hablan de sonidos donde no deberían haber aire. Después de escuchar estos casos, el espacio deja de parecer un vacío y comienza a sentirse como un entorno consciente. No porque sea hostil, tampoco porque ataque, sino porque responde. Responde a nuestra presencia, a nuestras señales, a nuestra llegada. Y tal vez eso sea lo más inquietante de todo, que cuando la humanidad dio su primer paso fuera de la Tierra, no entró en la nada, entró en algo que ya estaba ahí, esperando ser observado de vuelta. Si algo de todo esto te incomodó, no lo ignores, porque el espacio no devuelve respuestas, solo deja preguntas flotando, y algunas de ellas no están hechas para ser respondidas. Nos vemos en el próximo caso, si es que todavía estamos solos.